Mi padrastro le enseñó a mi hija su tentáculo. Con ese tentáculo le hizo todo el daño posible. Él le dice a mi niña, yo tengo un tentáculo que a ti te va a gustar más, un tentáculo que hace reír, un tentáculo que agrada. Ese tentáculo es con el que tu abuelita se hace muy feliz. ¿Tú sabes que la abuelita es feliz? Mi niña le dijo que sí, le dijo, es con mi tentáculo, ¿lo quieres conocer? Mi niña le dijo que sí. Mi niña era una niña muy inocente, tenía 8 añitos de edad, era una niña que sonreía por todo, era una niña feliz hasta que él le apagó esa sonrisa. Y ustedes dirán, ¿y por qué usó la palabra tentáculo? Mi hija le encantaban los tentáculos de los cangrejos. Ella, inclusive una vez que fuimos a la costa en un restaurante donde entramos a comer, había un tentáculo gigante que tenían de exhibición. Ese era un restaurante de comidas de cangrejo y a mi hija le encantaban. Entonces, mi niña como que se acercó tanto al administrador que estaba ese día en el restaurante y le decía, por favor, regálamelo. Y ella tenía una gracia, un carisma maravilloso y logró llegarle al corazón de esa persona y él le regaló ese tentáculo. Y ella metía su manita y a todos nos hacía, te voy a picar, te voy a picar. Era maravilloso. Fueron esos años, esos fueron los años más maravillosos de mi vida. Hasta que ese enfermo, ese monstruo se desató en ese hombre y causó esa tragedia. Miren, ustedes dirán, ¿por qué confiar en un padrastro? Ese señor era más que mi padrastro, era como mi papá. Ese señor a mí me crió desde que yo tenía 2 años de edad. A mí, a mi hermana. Él conoció a mi mamá cuando mi mamá ya tenía estas 2 hijas. Luego mi mamá con él tuvo otra hija. Fuimos 3 mujeres criadas por el mismo hombre, un hombre con principios, un hombre con valores, un hombre intachable en todo el sentido de la palabra, un hombre que siempre se enfocó en enseñarnos a nosotras todo lo bueno, un hombre que siempre se enfocó en decirnos que estaba bien y que estaba mal, en sacarnos profesionales, en decirnos cómo hacer las cosas, nos ayudaba en tareas. Nunca, nunca, jamás de la vida, ese señor se pasó con nosotras. Nunca ese señor nos quiso abusar, nunca ese señor nos tocó, nunca ese señor tuvo algo que nosotras pudiéramos dudar de él, nunca. Yo no supe en qué momento ese tipo se transformó, yo no supe en qué momento ese tipo se volvió así, nunca lo, o sea, para mí fue una sorpresa grande. Él era mi papá, inclusive yo sentía que él veía a mi hija como su nieta, como una nieta de verdad. Cuando yo salí en embarazo, yo preparé una cajita, le llevamos la noticia de él a mi mamá y yo le decía, vas a ser abuelo. Y él estaba feliz, inclusive en mi embarazo, él me acompañó en mi parto, él estuvo conmigo porque mi mamá estaba recién operada de una apendicitis y él fue el que estuvo conmigo acompañándome. Fue mi papá, de verdad, en todo el sentido de la palabra, fue un padre. En todo nos acompañaba, me cuidaba mi dieta, me hacía mis agüitas para que yo pudiera dar más leche, se llevaba a mi bebé y le sacaba sus gases. Siempre estuvo ahí, siempre. Mi niña fue creciendo, cuando la tuvimos en jardín, él era el que iba y la recogía. La niña nunca me dijo, mamá, mi abuelo esto, mi abuelo, nunca, porque ella le decía mi abuelo. Y a veces ya cuando estaba enojada con él, enojada porque peleaban, que él le quitaba los juguetes, ella le decía, ya tata, no me molestes, ya tata. Cuando ella le decía tata, nosotros sabíamos que estaba molesta. Era una palabra que ella como que usaba, ya tata. Y yo le decía, ¿qué te hizo el tata, mi amor? Me quitó mi juguete. Tata me quitó mi tentáculo. Empezó el problema por el tentáculo. Tata me quitó mi tentáculo y yo le dije, mi amor, es un juguete, ahorita el tata te lo devuelve. Tú sabes que el tata le gusta molestarte. Y ella decía, sí, mamá. Él le devolvía su juguete. Ese día que yo llegué a recoger a mi hija, la niña no hablaba, la niña estaba sentadita, callada. Y yo le dije, mi amor, ¿qué pasa? Y él me dice, no sé, la niña ha estado rara todo el día. Siento que algo le pasó en el colegio y quiero que le preguntes. Yo le pregunté, mi amor, ¿qué pasó? Ella miró a ese tipo y bajó la miradita y me dijo, Tata me lastimó con su tentáculo.
Yo pensé que era la pelea por el juguete. Y le dije, papá, papá, deja de molestar a la niña con eso. Dale su juguete. Y él me dice, ella lo tiene, mi amor. Yo le dije, vámonos, mi amor, porque yo llegaba a recogerla y nos íbamos para la casa. Yo le dije, vámonos, mi amor. Yo le dije, ve y te despides del tata y de la abuela. Me dijo, no quiero. Ella salió corriendo y se subió a mi coche. Nos fuimos para la casa. Ella en todo el camino no me hablaba, no se reía, pero ella tenía el tentáculo en su manita y ella siempre, en el carro siempre era, mami, te piqué aquí, mami, te piqué, mami, te piqué, mami, piqué el volante, mami, piqué el pito. Y ese día no. Y para mí fue una señal de alerta. Yo dije, ella está molesta por algo. Y yo le dije, mi amor, estacioné mi vehículo enfrente de un McDonald's y le dije, mi amor, ¿quieres comer McDonald's? Ella me dice, no, le encantaban. Yo dije, algo pasó. Y a mí me retumbaban las palabras que me había dicho él de que algo le había pasado en el colegio. Entonces le dije, mi amor, quiero que me digas qué te pasa, qué tienes. Soy tu mami, yo no te voy a hacer daño, yo no te voy a regañar, cuéntame. ¿Quieres unas papas y hablamos? Nos comemos unas papitas las dos, un helado y me cuentas. No. Yo le dije, ¿me prestas tu tentáculo? Me dijo, no, porque lastima mucho, duele. Ya el tentáculo no da risa, mami. Yo decía, Dios mío, algo pasó. Y mi corazón de madre en ese momento sé que empezó a llorar sangre. Algo sentía raro, yo sentía que mi corazón se iba a salir de su lugar. Y yo le dije, quiero que me hables del tentáculo. ¿Qué pasa? Dice, no quiero volver a ver el tentáculo de mi tata. Yo le dije, ¿y cuál es el tentáculo de tu tata? Dice, el que él sacó después de que quitó la correa de su pantalón. Miren, yo sentí que en ese momento me moría. Yo no lo podía creer. Pero ya mi corazón y mi mente sabían para dónde iba. Le dije, ¿me puedes explicar, por favor, qué te hizo el tentáculo del tata? Porque yo ya había entendido la forma en la que ella me iba a hablar, de inmediato. Me dice, mi tata me dijo que su tentáculo a mí me iba a hacer reír mucho, que si yo quería que él me lo prestara, y yo le dije que sí. Cuando él lo sacó, a mí no me gustó, y yo le dije que ya no quería y me tapé mis ojos. Cuando yo me tapé mis ojos, mami, mi tata me quitó las manos duro y mi tata me hizo daño con su tentáculo. Mami, ese tentáculo, él decía, te va a picar, pero pica muy duro. Mami, yo no quiero que ese tentáculo me vuelva a picar. Miren, yo salí en mi coche, llamé a mi esposo y le dije, ese tipo lo traté de lo peor, le dije, abusó de mi hija. Te quiero ya en la casa de mis papás, ya. Y él me decía, pero dime quién. Yo le dije, yo vi que mi niña empieza a llorar porque fue algo raro. Ella empieza a llorar y decirme, no, mami, por favor, no, no, mami, no digas nada, no hagas nada. Y yo le dije, el tata, el tata, nos vemos en la casa de mis papás. La niña me dice, mami, si mi tentáculo frena, ¿tú vas a parar el carro? Y yo le dije, no, mi amor, el tentáculo no va a hacer efecto. No. Y ella me dice, por favor, mami, no digas nada, no le digas a papá, porque el tata le puede hacer daño a papá. Yo le decía, no nos va a hacer daño, nunca nos va a hacer daño y a ti nunca, nunca te va a volver a tocar el tata, nunca, porque nosotros te vamos a proteger. Ella coge el tentáculo y se lo quita y dice, yo ya no quiero esto, mami, porque esto va a traer problemas. El tata me dijo que si yo hablaba, este tentáculo se iba a dañar. Mamá se dañó. Yo le decía, no, mi amor, no se dañó nada. Llamé a mi mamá y le dije, mami, ¿puedes salir a la calle que necesito hablar contigo? Mi mamá me dijo que sí, yo traté de calmarme. No se imaginan cuánto soporté delante de mi hija. Mi mamá sale y le dije, mami, me bajé del coche para que la niña no escuchara. Le dije, mami, ese tipo que está allá adentro le hizo daño a mi hija. Me dijo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿A qué horas, mi amor? Si yo he estado con ellos todo el tiempo. Le dije, no sé. La niña me acaba de decir que él le lastimó, que él se quitó la correa de su pantalón
y que de ahí salió el tentáculo que la lastimó, mami. Yo sé la niña lo que me está hablando. Y me dice, claro, 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 si la niña lo dice, así es, pero no sé a qué horas. Él fue y la recogió del colegio y la niña ya llegó de esa manera. Yo le dije, mami, ¿sería en el transcurso del colegio? Dice, no sé, mi amor. Cuando yo miro hacia el segundo piso, él estaba mirando por la ventana y él de una cierra la cortina. Y yo dije, él sabe de lo que te estoy hablando porque se encerró. Él sabe de lo que te estoy hablando. Él cerró la cortina, llega mi esposo, yo le cuento, mi esposo se entra como un loco a buscarlo. Yo le decía, no vamos a tomar justicia por nuestras manos, la niña está ahí, no quiero que ella se altere más, vamos a esperar que lleguen las autoridades. En ese tiempo pasan como 15 minutos. Las autoridades van a la habitación de él y tocan y tocan y tocan y él nada, no abrió. Tumban la puerta y él se había colgado de una viga de la casa. Alcanzó a dejar una nota con una letra horrible, rápida, donde él decía que lo perdonáramos, que él no sabe en qué momento se le ocurrió hacer lo que había hecho con la niña, que él la amaba, pero que él no sabe qué pasó, que algo se apoderó de él y que él después, cuando yo salí con la niña de la casa, ya se había encerrado en su cuarto, ya había entrado en ese remordimiento, que cuando vio que yo llegué, él dijo, ellos no merecen pasar por esto, el que se tiene que ir de esta familia soy yo. Y lo encontramos de esa manera. Yo hubiera querido poder decirle hasta misa. Yo hubiera permitido que mi esposo ingresara a esa habitación para que evitara eso y él pagara por lo que había hecho. Yo no sé qué le pasó a ese hombre. No sé. Pero mi hija nunca volvió a ser la misma. Nunca. Mi hija se culpa por la muerte del tata. Mi hija nunca más volvió a sonreír. Mi hija nunca más quiso volver a saber de su tentáculo. Mi hija se apagó muchísimo. Nos hemos visto en una lucha terrible, ayudas de todo, para que ella como que vuelva a ser esa niña que era. Y ha sido difícil. Mamá se salió de esa casa, mamá se vino a vivir con nosotras, mamá le habla todo el tiempo, mamá juega con ella, mamá le inventa juegos con Barbies, con muchas cosas. La niña no. La niña dice, el tata va a volver. El tata, el tata no quería hacerme eso, ¿cierto, abuelita? Han pasado 2 años. Quizás a nosotros nos dicen con el tiempo esto se pueda superar, la niña vuelva a ser como antes, pero ustedes no me lo van a creer. En esos 2 años que han pasado, ni en las partidas de torta, ni en las navidades, ni en las fiestas de niños, mi niña ha vuelto a sonreír. Ese tentáculo me la pago para siempre.